6:43 de la mañana, seguimos con más de Primera Página, su primer punto informativo. A esta hora recibimos a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata de Carlos Raúl Hernández, politólogo. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a comenzar viendo el contexto también nacional, pero con una mira internacional. Tenemos al presidente Nicolás Maduro, que se ha pronunciado en favor de Rusia, ha dado su apoyo. Esto se ha publicado, se dice que existieron estas conversaciones telefónicas. Rusia ha publicado a través de su cuenta de Twitter, de la Cancillería, el apoyo por parte del gobierno venezolano, y además Delcy Rodríguez ha rechazado el boicot que se realizara el día de ayer en la ONU a Sergei Lavrov una vez que fuera a comunicarse a estos diplomáticos vía telemática. Tenemos este apoyo que está dando Venezuela y además un aliado estratégico como es Rusia para el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que esa es una manera muy pertinente de entrarle al asunto, porque por supuesto que lo que está pasando en Ucrania, en la invasión y todas esas cosas, tiene unas implicaciones muy trascendentes y muy dramáticas para el futuro de la humanidad, el futuro inmediato. Y creo que a partir de ahí es que deben hacerse los análisis. Pero en el caso de un país como Venezuela, sería pertinente que nosotros hiciéramos el símil con Ucrania. Lo que está pasando en Ucrania es que ese país se dejó arrastrar a la confrontación bipolar que está surgiendo entre dos bloques, por un lado China y Rusia, y por otro Estados Unidos y Europa. Bueno, Estados Unidos y Europa en alguna medida, pero creo que lo que se aprecia básicamente es qué ocurre con un país pobre que tiene las pretensiones de meterse en la lucha geopolítica mundial. Un país pobre, quiero decir, un país pequeño que aspira a meterse en la geopolítica mundial, ¿cuál es la suerte que corre? Y yo diría que el gobierno venezolano, ahora que se demuestra que las potencias invaden a sus áreas de influencia, y aparte de una campaña mundial que hay en este momento contra Putin y contra los rusos, al final, como dijo el presidente de Ucrania, estamos solos. No sé hasta dónde van a estar solos, pero en todo caso pareciera que esa dramática declaración recoge algo de verdad, o mucho de verdad. Bueno, creo que las autoridades de Venezuela deben fijarse en ese ejemplo y trabajar inteligentemente para que una cosa como esa no se vaya a producir en Venezuela, y sobre todo en este contexto, cuando ya Rusia invade Ucrania y los Estados Unidos se deben sentir en libertad de hacer lo propio en sus áreas de influencia. Claro, tenemos también unas declaraciones del presidente Maduro en donde dice que se utilizan estos encuentros también para sustituir a gobernantes. Esto lo dice la ONU, se habla también sobre los derechos humanos, se refiere al caso de Venezuela, a las sanciones, incluso a ese levantamiento de la mesa de diálogo por la detención de Alex Saab. Hace un reencuentro también en su participación y habla de diferentes puntos, y vemos también una mirada también hacia nuestro país. ¿Qué está pasando con Venezuela? Y además dar un apoyo público a un país que está atacando a otro. ¿Qué lectura se le puede dar? Bueno, ya ¿Y cómo se ve? te acabo de decir que Venezuela debe cuidarse mucho de aparecer como cucaracha en baile de gallina en una confrontación entre potencias, porque no tiene con qué. Así como Ucrania no tenía con qué, siendo Ucrania un país mucho más poderoso que Venezuela. Ahora, ya Venezuela, ya nosotros nos salvamos el año pasado de una invasión norteamericana, en el periodo de Trump. Y nos salvamos precisamente porque las Fuerzas Armadas y el gobierno actuaron con cautela. Acuérdate que mandaron a una flota de barcos y además una flota de naves especialmente concebidas para invasiones, no era para la lucha contra el narcotráfico. Y gracias a que no se le ocurrió al ejército venezolano, a la Marina, incurrir en ninguna provocación, a pesar de que los barcos americanos casi que se paraban a comer pescado en La Guaira, nos salvamos de una operación que estaba montada para un escenario similar al de Ucrania. Bueno, yo lo que ratifico es que nosotros deberíamos hacer un balance de qué es lo que está planteado para el mundo a partir de ahora, porque a lo mejor nos distraemos
demasiado viendo la guerra como tal, que es un elemento demasiado dramático como para no traer nuestra atención, pero nos olvidamos de que el mundo a partir de ahora cambia y cambia radicalmente. El esquema de desarrollo universal, global, que estaba planteado, ahora se transforma en algo distinto. Eso afecta por completo a la globalización. Es posible que nos lleve a una política de bloques muy agresiva. Hasta este momento, China no se ha pronunciado abiertamente, aunque sabemos que China y Rusia están trabajando en un sistema alternativo al SWIFT. Si yo les explico a la gente que el SWIFT es un sistema para pagos internacionales. Todo el que paga con una tarjeta de crédito en cualquier lugar del mundo pasa por un sistema llamado SWIFT, en el que están 204 países y más de 12.000 bancos, que trabaja además 365 días al año, bueno, que convierte la moneda en la que pagues en dólares. Vamos justamente a seguir entendiendo este proceso también del SWIFT y lo que serían las transacciones comerciales que se realizan en el mundo, no solamente para Rusia, y estas sanciones que se están implementando, incluso los donativos que está recibiendo Ucrania por parte de las criptomonedas. También se está moviendo este mercado a través de ello. Son las 6:50 de la mañana. Carlos Raúl Hernández nos seguirá acompañando, politólogo. La etiqueta Primera Página está activa para ustedes a través de la cuenta Rusia-Ucrania y además las sanciones que se están dando y también cómo se manejan las transacciones comerciales. Nos hablaba del sistema SWIFT. Queremos ver un poco estas implicaciones. Incluso le tocaba el tema antes de irnos a la pausa, que se está activando el mercado también de los criptoactivos, de las criptomonedas, porque Ucrania está recibiendo donativos a través de criptomonedas, de una llamada moneda Ethereum. Entonces tenemos también un movimiento allí en la parte económica. Bueno, a lo que me refería en el negro anterior es que posiblemente, eso lo están estudiando, saquen a Rusia del sistema SWIFT. Ya salió de algunos bancos que financian a las Fuerzas Armadas. Pero sacar a Rusia del sistema SWIFT significa que no puede ni pagar ni comprar. Bueno, eso trae un descalabro universal del comercio, porque recordemos que Europa recibe más o menos el 45% de su energía de Rusia, a través de los 4 gasductos que hay entre Rusia y Alemania. Bueno, entonces no se podría pagar la energía, ni Rusia podría cobrar nada, y además saca a Rusia del comercio internacional. Ahora, ¿qué implica eso y qué va a implicar eso para Europa? Posiblemente una inflación alta, el aumento de los costos de producción y una escasez de gas que va a ser sustituido por gas americano, que viene además embotellado, viene licuado, lo que implica un proceso tecnológico complicado para embarcarlo y también para convertirlo a su forma gaseosa. O sea, todo eso es el síntoma de una crisis económica mundial, que podría ser una recesión. El barril de petróleo, con la carencia del suministro ruso, podría subir a $180, lo que es un golpe mortal para las economías del mundo, particularmente para las economías de los países desarrollados. Ucrania, que es el suministrador de alimentos, uno de los suministradores de alimentos número 1 de Europa y del norte de África, dejan de producir o de exportar, y es posible que veamos episodios de hambre crítica en el norte de África. Es decir, nosotros con esto el mundo está regresando al periodo de la Guerra Fría, un retroceso de muchísimos años, de 30 años, y lo que habría que pedir lejos de estar agitando la confrontación, hay gente que quisiera que la confrontación fuera aún más feroz. Lo que hay que hacer más bien es, y eso se lo digo a las autoridades de Venezuela, hacer un esfuerzo porque buscar salidas diplomáticas y pacíficas a esto, porque si no, no sabemos hasta dónde puede llegar. Es decir, hoy decía Murphy que no importa lo mal que está una situación, siempre puede estar peor. Bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a ver los comentarios de la audiencia. Vamos a conocer su opinión con respecto a las preguntas. Moraima Josefina Palacio nos escribe y dice: este gobierno no debería apoyar esa barbarie que ocurre en Ucrania, ya que Venezuela no aguanta más sanciones. Si se mete en ese lío a nosotros el pueblo, terminaremos pagando los platos rotos como siempre. ¿Qué le puede responder a la señora Moraima? Eso fue lo que yo dije.
Tenemos a Luis Méndez, dice, buenos días, ¿podría explicar cuál es el motivo de Rusia para invadir a un país y matar a personas inocentes? ¿Es solo ambición o realmente hay un motivo de peso? Bueno, lo que yo había descrito, hay una confrontación geopolítica mundial y los países deben cuidarse mucho de entrar en esa máquina de moler naciones que es la geopolítica mundial, la lucha por la hegemonía, la lucha por los mercados que terminan ahora siendo no mercados. Es decir, me refiero a que hay una confrontación entre los poderosos del mundo en la que los países, como fue Venezuela siempre, los países menores no deberían meterse. Venezuela nunca se metió en conflictos internacionales de ese tipo. Tenemos a Freddy Pérez M, es el usuario. Buenos días. O sea que significa que el mundo ha cambiado. Dice que ahora Rusia puede invadir y posicionarse en los países como una puerta trasera. Para ellos sí vale inmiscuirse en Ucrania. Claro, es una potencia pequeña, rica en muchos recursos. Saludos, dice Freddy. ¿Qué le responde? Sí, es lo que estoy diciendo. Es decir, desgraciadamente la geopolítica hizo cambiar el mundo, la guerra ha hecho cambiar el mundo y ahora los países de las áreas de influencia de las potencias son más vulnerables de lo que eran antes. Queremos agradecer que nos ayudara a aclarar algunas dudas de la audiencia, a la participación. Queremos que le ofrezca si tiene redes sociales para conocer e interactuar más con usted. ¿Tiene alguna red social? Sí, claro. Bueno, mi Swift, te iba a decir. Claro, no es la transacción Twitter, comercial, es el Mi Twitter. Twitter es Carlos Raúl R. O sea, Carlos Raúl, las 3 iniciales de mi apellido, H-E-R. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Carlos Raúl Hernández nos estuvo acompañando, politólogo, tiene las redes sociales, nuestras redes sociales también, @primera página, etiqueta primera página, regreso estaremos hablando sobre derechos humanos, así que no se parte de la programación.